11 de la mañana, 4 minutos aquí en la República Argentina, 2 horas menos en Ecuador. Nos vamos hacia allí porque finalmente Daniel Noboa ganó el balotaje, fue reelecto presidente y vamos a dialogar con Luis Pesinei, periodista. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Dani? Muy buen Bien. día para todos. Contanos un poquitito el contexto, qué es lo que estaba sucediendo. Entiendo que Noboa había gobernado con una elección anticipada y ahora tiene por delante un periodo completo. Pero contame un poquitito cómo se llega hasta ahí. Bueno, hace ya un año y medio, un poquito más, casi un año y 8 meses, el actual presidente participó de unas elecciones que tuvieron lugar producto de que el anterior presidente, Guillermo Lasso, tuvo que hacer lo que aquí se llama la muerte cruzada con la Asamblea Nacional para disolverla y presentar la renuncia y de esa forma llamar a elecciones anticipadas por diferentes problemas o diferentes temas políticos que se dieron en aquel momento, entre ellos un alzamiento, una manifestación indígena que produjo desmanes bastante grandes en la capital. Y bueno, fueron sucediendo diferentes cosas que hicieron que el presidente de entonces presentara la muerte cruzada y de esta forma llamar a elecciones anticipadas. En aquel momento se especuló de que él iba a participar, finalmente no participó de las elecciones porque su popularidad obviamente no le iba a permitir llegar a ser presidente. Comenzaron a hacerse diferentes campañas políticas de muchos candidatos, creo que eran como 20 en total en una primera instancia, y entre ellos estaba Daniel Noboa, quien tenía grandes posibilidades de ser presidente o de poder pelear la presidencia contra Luisa González. Era en aquel momento el candidato Villavicencio, que fue asesinado un tiempo antes de llevarse adelante la contienda, y por supuesto esto fue un shock muy grande. Hubo acusaciones cruzadas, hubo un desprestigio por parte en aquel momento del fantasma del correísmo, y esto produjo que la gente tendiera su voto hacia un candidato que en un debate que se hizo en la televisión ecuatoriana demostró mucha más cautela, tranquilidad, reconciliación, que fue el actual presidente Daniel Noboa. Y, A partir de allí comenzó otra historia en Ecuador, comenzó él como presidente para completar el periodo que había dejado inconcluso el anterior presidente Guillermo Lasso, y a partir de allí comenzó él a trabajar buscando la forma de terminar ese periodo, pero al mismo tiempo prepararse para lo que sería esta elección que se realizó recientemente el pasado domingo. ¿Cómo Hay fue, otro detalle, cómo sí. fue la gestión de Noboa en este tiempo y si algo de esa gestión fue de ayuda para que finalmente se impusiera el balotaje? Bueno, Novoa ha demostrado o llegó con el perfil de que más allá de provenir de una familia de muchísimo dinero y ser una familia histórica a nivel nacional con respecto a la cantidad de empresas que tienen y a la posibilidad de generar fuentes de trabajo, el perfil de empresario, el perfil de persona joven, todo eso hizo que él tuviese de alguna manera todas las lupas sobre su persona, producto de la inexperiencia. Esa inexperiencia se fue demostrando en algunos momentos, pero también un grado de coraje fue lo que hizo que la gente lo terminara apoyando. El hecho de declararle la guerra al narcotráfico, el hecho de buscar ser más austeros en el tema del presupuesto, con un discurso parecido al de Milei en cuanto a que no hay plata, pero bastante diferente porque él se considera de centro izquierda, no de derecha. Entonces, bueno, todo eso hizo que la gente viera en él una gestión que por un lado tuvo muy buenos resultados y por otro lado tuvo algunos inconvenientes que hicieron que le diera un poco de aire al correísmo para empezar a buscar la forma de, con una campaña relativamente agresiva, intentar llegar al poder en estas últimas elecciones.
Bueno, justamente la candidata correísta Luisa González no había, por lo menos hasta ahora, aceptado ese resultado. ¿Cómo están las cosas? No sé cómo es el sistema. ¿Se hace un recuento manual después? ¿Cómo es el sistema para llegar al número correcto en estas elecciones? Que creo que eh, van 55, casi 56 a 44. Es 56,6 contra 40, no miento, perdón, 55,6 contra 44,4. Esto es el porcentaje. Es una diferencia muy grande como para poder pedir un recuento de votos, pero la ley electoral le permite solicitar un recuento de votos para confirmar si está todo en orden. De todas maneras, dentro de su propio partido, muchos, varios diría yo, de su entorno, salieron a decir que en realidad no estaban de acuerdo con un recuento de votos y reconocieron el triunfo de Noboa. El único que le dio el apoyo diciendo que había que recontar los votos es justamente Rafael Correa desde Bélgica. Con lo cual, no es como que se ha ido diluyendo un poco esa intención del pedido, lo que no significa que no se pueda hacer o que no lo vayan a hacer. Hubo una alta participación, ¿no? Respecto del total de los habilitados. Más del 70%. Sí, es muy importante. ¿El voto en Sí, Ecuador es obligatorio? sí, y deben tener todos, una vez que terminan su voto, tienen que recibir lo que aquí se llama papeleta de votación, que es un certificado de que ellos votaron. Eso en muchos trámites, y esto viene de la época de Correa, muchos trámites tienen que, cuando son públicos, son en la administración pública, requieren no solo de la cédula, sino de la papeleta de votación para poder hacer esos trámites. Bien, ¿cómo está la situación ahora? ¿Está calma? ¿Hubo algún tipo de desmán después del resultado? No, la verdad que fue una elección muy tranquila en gran parte. No se registraron demasiados problemas. Hubo gente algunos que fueron alcoholizados a votar y fueron detenidos, pero en realidad el post-elección fue bastante tranquila. La gente yo creo que se quedó mucho más tranquila. Había cierto grado de preocupación de que ganara Luisa González, eh, y al mismo tiempo el país estuvo prácticamente en los últimos meses muy detenido, con una recesión muy grande, debido a que no sabían si hacer inversiones o no para poder, ante la posibilidad, ¿no?, de que volviera el correísmo. Eh, yo creo que eso ya se está destrabando y se hablaba de que esta nueva elección va a generar que se comience a permitir, o por lo menos que haya más flujo de créditos bancarios, debido a la posibilidad de que los bancos puedan empezar a dar préstamos a una tasa razonable, y también la posibilidad de bajar el riesgo país, que esto se debe haber generado instantáneamente una vez que fueron confirmados los resultados de la elección. La última, Luis, tiene que ver con el contexto mundial. ¿Cuánto afecta a Ecuador las últimas noticias que llegan desde Estados Unidos, aranceles, caídas de algunos papeles? Digamos, ¿cómo han vivido en medio de la tensión preelectoral y electoral también estas noticias económicas? La verdad que no se ha notado prácticamente muchos, obviamente que fue muy comentado el tema de los aranceles. Tengamos en cuenta que Ecuador, uno de sus principales países clientes que tiene es Estados Unidos. La relación entre Estados Unidos y Ecuador, solamente con el hecho de tener el dólar, es muy cercana. Pero de todos modos, yo creo que en cuanto a la parte popular, si se quiere, la gente estuvo más enfrascada en lo que iba a pasar en las elecciones que lo que podía pasar con Trump. De todos modos, Trump salió a apoyar desde el primer momento a Noboa, lo cual también le dio una tranquilidad en cuanto a que está en el lado o en el carril
como en el caso de Argentina, del lado bueno, se podría decir, para Estados Unidos, y seguramente va a sufrir algunos trastornos con respecto a los aranceles, pero no creo que impacte demasiado en lo que es la economía ecuatoriana. La asunción es entonces este próximo 24 de mayo y por 4 años, ¿es correcto? 25 de mayo 25. y por 4 años, exactamente. Perfecto. Sí, exactamente. Gracias, Luis, por este informe. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, cuídense y gracias por todo. Gracias. Luis Pesenay es periodista, está allí en Ecuador a propósito del resultado del balotaje que consagró por un periodo de 4 años a Noboa, a Daniel Noboa como presidente. Venía ejerciendo un periodo acotado que tenía que ver con completar el periodo del presidente anterior.